Advertencia. Este programa, sus componentes y posibles invitados no tratan de expresar ideas políticas ni religiosas. En este programa solo divulgamos hechos históricos y relatamos leyendas, sin ningún posicionamiento político, ni religioso, ni social. Por mucho que quiera, no os puedo felicitar, porque trabajadores sí sois, pero mujeres no. Así que hoy, que es su día, hay que felicitar a las habréis felicitado. Claro, es el día, las habéis felicitado, ¿no? A mí no me hagas estos juegos. en el carnaval estaba pensando yo. Pues yo San Valentín. Madre mía, ¿con quién me junto? Dejadme que diga que la semana pasada no me dejasteis que lo dijese porque saltamos a la liebre. Sí. No. Empezamos el programa así muy con Ana enseguida. Sí, claro. Pero sí, no me dejasteis decir que estamos en No me cuentes historias, el programa de historia de Onda Plana Santa Cruz, 107.4 la FM. Espera, por cierto, ¿tenemos internet? Sí, ya nos ha vuelto. Que tengo aquí internet desde el año pasado, que tengo aquí... No, para lo que ya tenemos hace un rato. Sí. Una semana con el móvil conectado a internet, que está el tío. Claro. Que la semana pasada... Sí, ¿ya lo has quitado? Venga, vale. ¿Qué os iba a decir yo? Jefe, ¿te gustó las dos canciones esas que hicimos de Mengele? ¿Te han gustado? ¿Te han molado? Sí. Pues se me ha ocurrido una cosa. Ahora, en principio de programa, dime un personaje, el que quieras. Le damos aquí a la inteligencia artificial una serie de cosillas y al final del programa ponemos la canción que nos ha salido. ¿El que yo quiera? Sí, o el que quiera. Un personaje del que queréis que haya una canción. A ver, tomo nota. Pues mira, del que voy a hablar yo. Pero eso se lo vas a ver. Bueno, pues pero me tienes que dar así unos rasgos para que yo pueda aquí escribirlo. Blanca de Castilla, que es el de la que vas a hablar, ¿no? Sí. Y que ¿Blanca de Castilla en Francia? Siglo XIII en Francia. En el siglo XIII en Francia. ¿Y qué hacía allí esa buena mujer allí? Bueno, no lo tiene que contar. Es que no voy a desvelar el programa antes de tiempo. Pues buscamos otro. Necesito 4 o 5 Luis frases. VIII se casó con Luis VIII. Vale, pues se casó con Luis VIII. Su suegro se llamaba Vamos Felipe. a hacer una canción de Blanca de Castilla que estuvo en Francia y se casó con Luis VIII y que vivió en el siglo XIII. Venga. Y luego al final a ver qué nos sale. A ver qué sale. A ver qué sale. Venga, y así empezamos una nueva sección de canciones con historia. ¿Vale? Pues mira. Pues está bien. Otra sección. Sí, déjame que suba. Menos trabajamos. Claro. Sí. Y mientras que se acaba esta canción, tienes ya por fin programa, que llevas toda la semana diciendo que no llego. Ya no lo avisaste la semana pasada. Que no llego. De los inmortales voy a hablar. Los inmortales. De la película. De la película de los inmortales. Si no me hablas de Blanca de Castilla... Di que sí. No desveles el secreto. No desveles, exactamente. Bueno, pues vale, pues los inmortales, las vamos a dejar ahí. Me has puesto aquí 4 cancioncillas. Príncipes del universo, no sé qué. Vale. Hombre, de Queen, de la película de los inmortales. Sí. Va por ahí la cosa. Va por ahí la cosa. Ya estamos. Muy bien. Pues yo os voy a hablar hoy la segunda parte del capítulo correspondiente de la colección que en su día sacó Akame sobre la historia de Santa Cruz. Eso os acordáis que habíamos llegado al momento en que parece ser que Santa Cruz se funda por el primer maestre de la Orden de Santiago, y vamos a continuar con esa historia, a ver qué pasó en esa época. ¿Que ves cuánto tiempo llevas dándole vueltas a esto? Sí, hasta que hemos llegado. Desde la noche de los tiempos. Ya os leí que López de Arculeta decía que ya había subido el maestre desde las tierras de abajo hasta arriba a plantar la Santa Cruz aquí en lo alto. Subía de eso, pasó el río por el puente Villamanrique. Ahí está, todo para arriba con el caballo, tucutú, y puso aquí la Santa Cruz. Pues hoy os lo voy a desmentir. Venga. Así no se puede. Bueno, pues tres temitas majos: Blanca Castilla, Santa Cruz y los inmortales. Tal cual. No tengo nada que objetar. Cuando quieras, si quieres, empezamos. Pues sí. ¿Cómo se dice eso? ¿Pronto es tarde o tarde es...? No sé. Nunca es tarde, se le echa buena. Lo breve. Pronto es tarde, digo. Lo breve, si breve, 2 veces breve. Estuvo mal. Y esas cosas. Bueno, pues de momento, sintonía de la Perla Negra y empezamos.
grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Here we are, born to be kings. We're the princes of the universe. Pues ¿quién no ha visto Los Inmortales? Yo. No, sí, yo sí. Claro, sí. Es una película de las más míticas, épicas del 86, sí. Creo que es, ¿no? Sí, por ahí esa época. Donde ahí daban mandobles por todos los lados y a los personajes que eran los elegidos no morían nunca. Bueno, pues esta película, como he dicho, del 86, pues está catalogada como acción y fantasía. Y bueno, de acción sí, pero fantástica no lo tengo yo muy claro, porque esta gente lo mismo no sabía que había unos personajes por ahí de lo que ya hemos hablado aquí en La Perla Negra, como son Nicolás Alquemade y Roy Sullivan. Que ni rayos, ni caídas, ni leche. Esos no hacían nada. Pero, escucha, pero es que hoy traigo dos nacionales. Ah, teníamos aquí también Inmortales. Anda, no fastidies. Dos nacionales. Hoy, los Inmortales españoles. Comenzamos. Nuestro primer personaje de hoy participaba en la batalla de Talavera, aquel día 28 de julio de 1809. Sí, es la guerra contra el francés, contra Napoleón. Antonio Chover era un sargento de caballería del regimiento de Alcántara y ese caluroso día de verano actuaba como enlace en la batalla. Las circunstancias hicieron que Antonio Chover diera muerte a un oficial francés, no sin antes perder la oreja izquierda y recibir un sablazo en el omóplato. De repente se vio rodeado por el enemigo y fue atrapado. El mariscal Perrin, sin pensarlo dos veces, ordenó la ejecución de Chover. Contando el sablazo en el omóplato y en la oreja, Antonio Chover recibió otros 12 sablazos más y 7 disparos. 19 estacazos. 21. Ostras, es verdad, 21 heridas. Por Dios. Tras estas 21 heridas, los franceses dieron por muerto a Chover y ahí que lo dejaron en la cuneta. Pero nuestro inmortal se levantaría y consiguió llegar al pueblo de Cebolla, donde tras 43 días logró reponerse curándose con sal y vinagre. Dios. Y transcurrido este tiempo, y débil todavía, con 4 heridas aún abiertas, se encaminó hasta Sevilla recorriendo a pie 308 kilómetros. Siendo allí en Sevilla atendido por médicos que no entendían cómo este hombre seguía aún vivo. Bueno, pues Antonio Chover conseguiría en su dilatada vida militar varias distinciones y fue ascendido a comandante de caballería en 1854, 4 años antes de que finalmente dejara este mundo a la edad de 80 años. Pero si la historia de Antonio Chover os parece fantástica, esperad a escuchar la siguiente. Su nombre, Antonio García Monteavaro López, contemporáneo de Antonio Chover y que también participó en la misma guerra contra el francés, en la España peninsular. Este personaje iba a nacer en 1791, en Asturias,
y se convirtió en soldado para luchar contra los franceses que habían ocupado España en 1808. Antonio no se escondía y corría hasta la primera línea de combate intentando llevarse por delante a cuantos franceses pudiese, con el riesgo, claro está, de que fueran los franceses los que se lo llevasen antes a él. En la batalla de Balmaseda fue alcanzado por un balazo. En la de Oviedo, una estocada. En la de Mondoñedo, herido por otro balazo. Y en la batalla de Lugo, herido de 3 estocadas. Claro, con este currículum a más de uno le habrían abierto las puertas del cielo o del infierno, pero nuestro personaje continuó sumando papeletas. Cuchillada en Betanzos, otro balazo en Villafranca del Bierzo. Resultó herido grave en la frente en Santiago de Compostela. Y así llegamos hasta el año 1810, en Llerena, en Badajoz. García Monteavaro fue capturado y fusilado por los franceses. Recibió 3 balazos durante su ejecución. Y también recibiría el disparo de gracia que se le dio al capitán francés. El capitán se acercó al cuerpo tendido de aquel soldado y, por si acaso, le disparó desde muy cerca. Ahora vendría cuando se pone fin a esta historia que narra este humilde narrador. Pero no. Antonio García Monteavaro López estuvo 36 horas tendido en el suelo, desangrándose, hasta que fue atendido por un pastor que pasaba por allí y vio que aún respiraba. Cuando se recuperó, se volvió a alistar para seguir luchando contra el francés y, bueno, por si la suerte le ponía delante al capitán que ordenó su ejecución. Pues llámalo suerte, casualidad o empecinamiento de nuestro personaje, que localizó el campamento del capitán francés, se infiltró en él y entró en su tienda. Y allí estaba don Antonio en los pies de la cama del francés. Lo cogió de prisionero, lo sometió a la misma prueba de fuego y el francés sí que murió. Además lo remató nuestro personaje. Antonio, tras esta aventura, siguió combatiendo y siguió recibiendo heridas. 2 estocadas y un balazo en Fregenal de la Sierra, en donde Antonio peleó él solo contra 17 soldados franceses. Hizo prisionero al comandante y recuperó una bandera española que había sido capturada por el enemigo. Recibió otra estocada en la Albuera. Y ya por último, otra estocada y un balazo en el pecho en la batalla de Sagunto. Antonio, tras expulsar al francés, fue homenajeado en las Cortes el 16 de febrero de 1813. Se le ascendió al alférez y se le concedió una pensión de 500 reales mensuales. Tenía 22 años cuando ocurrió este homenaje. Así que tendría tiempo aún de luchar contra los absolutistas en 1820 o 1823 y de participar en la Primera Guerra Carlista antes de fallecer en La Coruña en 1841. Olvidado por su gente y en la más absoluta pobreza. Y como nosotros no queremos que se les olvide a estos 2 grandes personajes de nuestra historia y de la guerra contra el francés, hoy hemos recordado a don Antonio Chover y don Antonio García Monteavaro López, nuestros 2 grandes inmortales. ¿Sí?
can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Vaya dos tierrones. Pero qué machotes. Claro. Los machotes. Y el francés no se murió del susto. El francés. Porque yo me hubiera muerto El del francés, susto. me imagino yo que abrió los ojos y digo, hostia, un Por eso fantasma. te digo, es que Un fantasma, yo me quedo allí. Que le rematé y mira, Qué mal rematado. qué mal rematado. Claro. Es que las balas de antes no mataban igual que las no. de ahora. ¿Dónde va a dar, hombre? Pero bueno, has visto que sin tiempo ni nada te he presentado dos personajes. Así da gusto. ¿Soy un machote yo también o no? Nah, casi has hecho 10 minutos de programa. O sea que, una maravilla. Es que le doy tiempo a Maese. Lo mío contigo, una breve introducción, ya sabes. Por cierto, ¿qué estilo de música quieres para la canción de Blanca de Castilla? Que eso es importante. Si quieres te pongo reggaetón. No, reggaetón no, hombre. Pues No, tú, por favor. y tampoco el heavy tampoco, que hay muchas canciones de héroes con heavy, así que busca Rock. Rock, Pop. así a seca. Sí, rock. O puede ser rockabilly o no te gusta más algún Bossa nova. No, lo que Algo queráis, original. no. Decides tú lo que quieres. Si quieres pongo aquí rock o pop o lo que quieras o clásico, o sea que venga. Rock. Rock. Venga. Sí, rock. Vale, pues voy a poner rock a secas. Sí. Guitarrero. A ver qué sale. Vale. Pues venga, pues seguimos avanzando. Por cierto, estos dos personajes tienen que ir a No me cuentes biografías. Sí, hombre. Ya está. Estamos ahora, ya he llegado, ya de un saltillo, ya hemos pasado las cabezas de vaca. Hombre, ya está bien. Oye, y He el notado y un retintín, pero vamos, no sé. y los personajes que traemos de los invitados de... Es que son muy largos. Esos son muy largos, para claro, meterlo. nosotros No me cuentes biografías. y trocearlos y todo eso Es trabajo. Es muy, es trabajo y es muy además, pesado, sí. luego normalmente estos programas ya los hemos puesto como especiales en No me cuentes historias y los hemos repetido como especiales. Sí, No- los utilizamos para eso, para esos especiales que nos vienen bien de vez en cuando. Pues ya está. Pues nos hacemos las biografías que son las nuestras, que yo creo que son, iba a decir cortitas, pero sí. Algunas, se puede algunas, ceñir, no, pero bueno, algunas, que se pueden ceñir al formato que nos deja la emisora, que es media horita, ahí los sábados, y van cayendo bien. Pues estamos en el de los billetes, el de los billetes de 2.000 pesetas. Ay, Celestino Mutis. Celestino Mutis, ahí estamos. Ya hemos saltado a los Me habías casos. dejado descolocado y estaba Sí. yo... Han Y repartido por aquí... Las no- próximas son tuyas, son las mujeres de Weisberg. Aquellas que sacaron a los hombres a hombros. Ah, sí, hombre. Sí, o sea que hay en ese. Pero como veis, estamos muy cerquita Claro, de claro. los programas que estamos haciendo. Sí, Así que. es que... Es que claro, traemos muchos invitados, que está muy bien, pero claro, ahí perdemos suministrar biografías. Pero vamos, Eso se va a hacer. en iVoox las vamos pasando de 15 en 15 días. Espaciando más o menos, un poquito. sí, espaciando un poquito. Y aquí en la emisora, pues vamos repitiendo alguna que otra para alimentar el espacio. Muy bien, venga, que nos venimos a Santa Cruz de la Zarza. Venga. Y ya, en teoría, ha nacido el pueblo, ya sabemos cuándo se ha fundado, o no. O no. Espera a ver si encuentro mi música, sí, que la tengo por aquí. Terminaba la última vez diciendo que López de Arguleta escribía: de abril a noviembre 7 meses veló sus armas nuestro don Pedro, a las riberas del Tajo, en el porfiado sitio de Aurelia. Pretendía ser caballero eterno de la celestial milicia. Recibió la cruz de su espada y sus trabajos para trepar desde la corriente de las aguas a la cumbre. Trepó, en fin, desde el Tajo a lo más alto, entre Aurelia y Alarilla, y colocó allí el estandarte de la Santa Cruz. Campearon otros por lo alto, desde el Tajo hasta etcétera, etcétera. Eso es lo que dice el biógrafo, pero bueno, vamos a ver si eso puede ser cierto o no, si es así. De todas maneras, lo que hay que hacer primero es dar una, como dices tú, una breve introducción, situar en el espacio y en el Ponte tiempo cómodo. dónde está esto, ¿no? Porque yo aquí, Por eso he dejado tiempo yo. yo aquí me limito a lo que es yo no lo sé, no lo sabía, yo lo he leído, pero el que lo sabe y lo conoce bien y lo argumenta es Dionisio Urbina, como siempre, que es el autor de esto que estoy leyendo y que estoy comentando. Y bueno, pues hace aquí pues es sitúa a Santa Cruz en el espacio y en el tiempo. Y dice que en 1171 se le da la Orden de Santiago al castillo de Oreja, con todo su término, y un año después el de Alarilla. En 1174 se le da el castillo de Uclés,
y será luego la sede de la Orden. Sabéis que la Orden de Santiago estaba ahí. En 1182 la Orden recibe Ocaña y al año siguiente se le da un fuero a la población de Ocaña. Montrueque, Viezma, que está también por allí, Villarrubia y Dos Barrios son de la Orden en 1201. En los años siguientes la Orden de Santiago se va a hacer prácticamente con toda la mesa de Ocaña y lo que se llamó el Común de la Mancha, esta zona de nuestra meseta. Y bueno, pues al poblarse Ocaña y Uclés, todo el sistema defensivo que había aquí en el río Tajo, pues se tiene que transformar. Es decir, ya no es tan necesario que el río esté cubierto porque las poblaciones están mucho más arriba o más al sur. Entonces ahora lo que se hace es fortificar los accesos a Ocaña y se hacen castillos en Villarrubia, en Ciruelos y ya dando la Mancha pues en el Valle de Valdecarábanos y en Dos Barrios, en Monreal, en Huerta y en La Guardia. Que esa es realmente la subida a la mesa. Exactamente. Lo que digamos mira hacia la Mancha desde esa subida que en teoría es la siguiente frontera con los almohades que ya prácticamente estaban desapareciendo, estaban en sus últimos estertores. Los ataques almohades de la década de 1190, un poquito anteriores, son pues un canto de cisne. Realmente ya en 1198, por ejemplo, se conquista el castillo de Peñarroya, allí en las lagunas de Ruidera. Sobre eso hay una leyenda en la que se nos nombra. Luego os la cuento. En 1212 allí está el nombre de Santa Cruz. Sí. En 1212 se vence definitivamente a los almohades en la famosa batalla, como no, de la Nava de Tolosa. Y bueno, pues una tradición dice que las cadenas que tenemos en la Casa de la Cadena Santa Cruz pertenecen a esos defensores del líder musulmán, que el Miramán Molín, que no me salía la palabra, que había atado que vaya nombrecito. Sí, que había atado a sus defensores con cadenas en el suelo para que no huyeran cuando los cristianos atacaran. Bueno, pues eso, como todo, pues es una leyenda, aunque las cadenas que tenemos son bastante hermosotas, allí en la Casa de la Cadena. Bueno, pues estamos en 1236, Fernando III entra en Córdoba y desde ese momento lo único que queda de los musulmanes es el Reino de Granada, que dura hasta 1492. Pero realmente, con todo esto, ¿dónde está Santa Cruz? ¿Dónde situamos el pueblo? ¿Dónde situamos en el tiempo y en el espacio el pueblo? La verdad es que Santa Cruz de la Zarza no aparece en los documentos escritos antes del año 1210, es decir, casi 20 años, 30 años posterior a todo esto que estamos contando. Ya que Villarrubia es anterior que Santa Cruz. No. Lo que no está documentado es que Santa Cruz existiese. No que existiese, sino que en los papeles aparece escrito el nombre de Santa Cruz en 1210 por primera vez. Eso no significa que el pueblo se fundase en 1210 ni que no estuviese antes, sino que no hay ningún escrito anterior a eso donde sea nombrado. Lo suyo es que esté antes, si aparece en esa fecha, lo suyo es que sea la fundación anterior. Y este es un documento precisamente que don García, que es nombre propio también, era el obispo de Cuenca, dice que dona al Cabildo de la Catedral los derechos sobre las iglesias de Zarza de Tajo, de Santa Cruz y de Belmonte. Belmonte de Tajo, el de Madrid, no del otro. ¿Vale? Dice así algo, voy a leer en latín, o sea que no os asustéis. Damus e concedimus ecclesias de la Sarsa e de Santa Cruz e de Belmont anusus similiter eusidem refectori. No sé lo que es, pero bueno, que se ha entendido lo de Zarza y Santa Cruz. Bueno, pues nada. En los años siguientes vuelven a aparecer las iglesias en distintos escritos. En 1223, por ejemplo, la Orden de Santiago se queja de que el Obispado de Cuenca no cumple lo acordado con las rentas de las iglesias de Santa Cruz y de Belmonte. Es decir, que ahí hay un acuerdo en el que hay que pasar las rentas a la Orden y que el Obispado se lo pasa por debajo de la sotana. Bueno, pues también al año siguiente, 1224, se llega a un acuerdo entre el obispo de Cuenca y la Orden de Santiago sobre los derechos de estas iglesias y de alguna más, de la Muela en Corral de Almaguer, la de Monte Alegre, que está ahí al lado de Villatobas, de Cabeza Mesada. Y en 1229 se confirma la donación al Cabildo de la Catedral de Cuenca de estas iglesias, más la de Belmonte que hemos dicho antes. En 1241, Rodrigo Íñiguez, maestre de la Orden de Santiago, descansa aquí en Santa Cruz en su viaje desde Murcia. Eso está escrito. Porque se pone malillo el hombre, tiene una fiebre o no sé qué, y va para Murcia y dice, bueno, pues me quedo aquí en Santa Cruz.
ese mismo año existe ya aquí comendador. O sea que estamos hablando de que hay Casa de la Encomienda y por lo tanto comendador. En este caso es Gonzalo Díaz, que firma un acuerdo de términos entre Uclés y Alarcón. Un año antes también tenemos noticias de que había otro comendador, en este caso Pero Peláez, se llamaba así el hombre. Y bueno, pues no, García, perdón, porque luego en 1268 es Pero Peláez el que es el comendador de aquí. O sea que tenemos bastante constancia de los comendadores que ha habido en Santa Cruz. Así que desde el siglo XIII Santa Cruz aparece ya regularmente en todos los documentos que hay sobre la orden y sus posiciones. De todas maneras, el más importante de todos es el texto de 1253, que ya os imagináis cuál es, que es el fuero otorgado por el maestre de la Orden de Santiago, en este caso era Pelay o Pelayo Pérez Correa. Bueno, pues ni el fuero de Oreja de 1139, ni el de Uclés de 1179 o los de Ocaña, en ninguno se menciona Santa Cruz. La fuente de, entre los términos de Uclés figura Tarancón, figura la fuente Pedro Narros, el Acebrón, Belmontejo, que fue el primer horcajo. Es decir, los habitantes de Belmontejo huyeron de la peste y fundaron Horcajo de Santiago, en el horcajo de los dos ríos, del Jigüela y del Arroyo Bedija. Pues se nombra, como digo, al Acebrón, y también Cabeza Mesada, Monte Alegre, incluso, fijaros, Testillos. Testillos es un poblado que había donde hoy es la Venta de Juan Cano, justo en el límite entre las dos provincias, los dos pueblos, Corral de Almaguer y Santa Cruz de la Zarza. Pues se nombra. Testillos y Villatobas aparecen en el fuero de Montalegre en 1220. El concejo de Uclés da a Testillos a 6 pobladores. Y estos 6 pobladores, vosotros poblaréis, lo que hacen es, se lo venden a la Orden de Santiago en 1242, 20 años después. Villar de Sauco, ya sabes dónde está Villar de Sauco. La Virgen de la Paz. Efectivamente, ya cómo estás atento a lo que... Soy macho, ya te lo he dicho yo antes. Se cita en la división de los términos de Alarilla en 1167. Todo esto es Alarilla, pues por supuesto, Tajo hacia allá. Fuentidueña, Alarilla es Fuentidueña, y entonces ahí se habla, por ejemplo, de Villandín, lo que es la finca de Villandín, que por cierto voy a ir el domingo que viene o al siguiente, voy allí a comerme una pancetilla y algo con mis colegas de la bici, y ahí está la finca de Choli y bajamos allí a Villandín. También aparece Villarrubia, Viezma, que tienen ya fuero desde 1207, como os he dicho, y Alboer y Montrueque son citados en 1099, fijaros que casi 100 años antes que Santa Cruz. Santa Cruz, Viloria, La Zarza y Belmonte no se documentan hasta el siglo XII. Los comendadores de la Orden de Santiago empiezan a aparecer con regularidad en Villarrubia, desde este momento en que se le ha dado fuero, en 1204, y lo que sí que existe es un fraile santiaguista de Santa Cruz, entre 1206 y 1210, que será la primera mención escrita de un santacrucero. Es decir, santacrucero como tal, nacido tal, un fraile que se llamaba Ruy López. Es lo que tenemos constancia de ello. Así que desde 1240 hay comendadores en Santa Cruz de la Zarza y en Corral de Almaguer. Pero todo esto hay que entenderlo. Es que eso de los comendadores y las encomiendas, aunque ya lo hemos hablado aquí alguna vez, pero bueno, por situarlo, porque hay aquí un comendador, porque hay encomienda, y todo esto tiene mucho que ver con la fundación de estos pueblos. Las encomiendas son donaciones de lugares que el rey da a un noble o a una orden de caballería, porque son favores por servicios prestados, pero también se los da para que lo defiendan, lo cuiden y a cambio cobren los impuestos o las rentas. Las rentas son muchas, hay mucho dinero empleado en esto, porque hay ventajas fiscales, y sobre todo a los repobladores, y realizan impuestos también que tienen que pagar las aldeas que pertenecen a una nueva población, ¿vale? También al fundar una iglesia se obtienen beneficios, porque el pueblo cobra por una serie de servicios comunes, como por ejemplo los hornos, la administración de justicia, los portazgos, que aquí fueron muy importantes con el paso de la caña real soriana, y también incluso los días de mercado franco también dan mucho dinero. Así que al recibir una donación del rey, el señor de la villa está exento de pagar los diezmos a la iglesia. O sea, ya no solamente es que cobres, sino que encima no tienes que pagar. Incluso puedes alquilar, fijaros, los derechos de ese pueblo como si se tratase de tu casa. Bueno, es como un bien mueble.
Y bueno, pues se alquilaba todo, no solo las rentas, se alquilaba una cantidad de fichas, los derechos de los hornos, lo que se está comentando antes, las peonadas para cualquier cosa, todo eso se podía alquilar y se sacaba dinero con ello. En definitiva, que al fundar un pueblo, no coger un pueblo que ya existiese, y no, al fundar un pueblo nuevo, la Orden de Santiago disfrutaba de monopolios señoriales, hornos, carnicerías, mercados y otros privilegios, como los disfrutó aquí en Santa Cruz, y que no podían tener en las aldeas que estaban alrededor, en los sitios con población. Es decir, como no eran de nueva fundación, el rey no había dado permiso para tener esos privilegios. Por lo tanto, era un chollo fundar un pueblo nuevo. Es decir, lo primero que hacemos es poner una iglesia, hacemos un pueblo nuevo, y los que están en las aldeas allá que se apañen. ¿Qué pasaba? Que al final las aldeas se iban despoblando. Todas estas concesiones que hace el rey dan pues un montón de pleitos. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere aprovecharse. En este caso, ¿entre quiénes tenemos los pleitos nosotros? Pues entre el obispado de Cuenca, el obispo de Toledo, el arzobispo de Toledo y la Orden de Santiago. Están a tortas siempre. La Orden de Santiago, por ejemplo, consigue una bula de confirmación del Papa Alejandro III, un privilegio por el cual no se les puede quitar ninguna propiedad ganada o donada, aunque tuviera dueño anterior. Me explico. Si a la Orden de Santiago se le da algo que ha sido reconquistado a los moros, pues no pasa nada porque está. Pero si se sabía que eso tenía un dueño anterior, en teoría había que devolvérselo a ese antiguo dueño. Claro. Pues tiene no, su lógica. Ellos tienen la potestad y la bula del Papa para decir no, nos lo dona a nosotros con todas las consecuencias, no se lo devolvemos a nadie. Esto ya es para nosotros. Esto ya está en la mesa presa. Así que, bueno, pues esto quiere decir que además de obtener las rentas de los nuevos pueblos fundados por la Orden, los frailes no tienen que pagar ni siquiera los diezmos del 10% de la producción a la Iglesia. O sea, un chollo. El arzobispo de Toledo, Cerebruno, ¿te sonará? Cerebruno. Es uno de los obispos más activos de Toledo. No lo conocía. Pues sí, pues Cerebruno inicia pleitos con la Orden de Santiago por la posesión de varios pueblos, y la Iglesia de Toledo había sostenido que la aldea, por ejemplo, de Salvanés, lo que hoy es Villarejo de Salvanés, en 1167 pues le corresponden las aldeas de Fuentidueña y Estremera. Igual pasa con todos los pueblecillos que van por ahí arriba de Estremera, que Valdelpuerco, Almoguera, entramos ya incluso en lo que hoy es la provincia de Guadalajara, y que también le correspondían los molinos de Alarilla, Buenamesón. También reclamaba la donación de la Rinconada de Perales, que os hablé el otro día de ella, todo el huequecillo ese que había allí a lo largo del río, y Montrueque y Alboer también. En 1184 Alfonso VIII confirma esa donación de la Rinconada de Perales a la Orden de Santiago, y de ahí se desgaja a Alarilla, ¿vale? Bueno, los términos de Alarilla se sacan de los de Zorita, Oreja y Almoguera, y la Orden de Calatrava, que es la dueña de Zorita y de Almoguer, pleiteará con los de Santiago durante un par de siglos con ellos. Es decir, que incluso entre las órdenes claro, estaban a ver quién coge... a ver qué dan. Al final bueno, es pues, poder. Claro, la Orden de Santiago obtiene ocaña, por ejemplo, a cambio de unas salinas en Espartinas, que se lo da a la Orden de Calatrava, y en 1180 el mapa de la zona queda un poquito de la siguiente forma, por órdenes militares vamos a hablar, y por obispados. La Orden de Calatrava tiene Ciruelos, Huerta de Valdecaravanos en Toledo y Almoguera en Guadalajara. Más o menos eso pertenece a Calatrava. La Iglesia de Toledo tiene Belinchón, La Guardia y Yepes. Fijaos que no están... Bueno, La Guardia y Yepes sí están más cerca, sí, pero Belinchón está al otro lado. Belinchón, la de Cuenca. Belinchón, claro. Claro. No hay muchos más, ¿eh? Sí. No, era Belmonte. Y la Orden de Santiago tiene el resto de la Mesa de Ocaña y Uclés e incluso Alarilla. Es decir, es la gran beneficiada de Belmonte, este territorio. Salvanés, Villarejo, Valdaracete, Estremera y los pueblos nuevos de Fuentidueña y Villamanrique. También Colmenar de Oreja, Chinchón, que hasta ahora eran tierras de Segovia. Fíjate hasta dónde venían. También tiene Carabaña y Tielmes, que están ya metidos. Provincia de Madrid, pegados a Guadalajara, para allá. ¿Vale?
¿Qué pasa? Que la Orden de Caballería de Santiago, los Caballeros de Santiago empiezan a organizar su territorio, tienen mucho y lo tienen que organizar bien. Así que se traen de pobladores a gente del norte, por eso tenemos por aquí apellidos, pues los Aro, los Cano, son apellidos navarros, vascos, gallegos, y también se traen gente mozárabe de Andalucía para repoblar todo esto. Fundan iglesias, y esto con el fin que he dicho antes: si fundas una iglesia tienes derechos, y alrededor de la iglesia el pueblo. Se forma una especie de frontera que incluye el levantamiento, como os he dicho antes, de castillos, Monreal, Dos Barrios, Ocaña, y también de torres vigías o torres, como es seguramente el inicio de Santa Cruz de la Zarza. No un castillo, sino una torre. Una torre. La Orden de Santiago, amparada en los privilegios del Papa, comienza a fundar todos los pueblos y a levantar iglesias, a nombrar párrocos, a cobrar impuestos y a no pagar ninguno al Obispado de Teloden ni al de Cuenca, que se forma en 1182. Cuando había pueblos habitados, como podía ser el caso de las aldeas de Villar de Sauco, Villarejo Seco, Viloria, se levanta un pueblo nuevo. Y dice, bueno, pues si ya tenemos ahí a la gente y tienen todos los servicios, porque no. Se trata de eludir el pago la ley hace la trampa, de los diezmos a los obispos. Esta parece ser la norma pues en toda la Mesa de Ocaña. Villarrubia y Santa Cruz se levantan en un solar nuevo. Al lado de Dos Barrios, Ciruelo, Ocaña, Villatobas, había pueblos árabes, pero no se utilizan. Se puebla al lado. Otros nuevos. Y se despueblan otros que hay en los alrededores. ¿Por qué? Porque es más interesante vivir en el pueblo que tiene privilegios que en una aldea que tiene que pagar impuestos al pueblo al que pertenece. Y bueno, pues así hay muchos de los pueblos cuya población se traslada. Por ejemplo, la gente de Alboer, que estaba alrededor del castillo, se baja a Villa Manrique. La gente de Alarilla, del castillo de Alarilla, se baja a Fuentidueña. La de Pera va a La Guardia. De Melgar se van a Villa Sequilla. De Almaguer se bajan al Corral de Almaguer. De Alcardete a Villanueva. De Almenara a La Puebla. Fijaros que todos los nombres son compuestos. Son compuestos del sitio de donde viene la gente. En la mayoría de estos sitios queda el recuerdo y la costumbre de la romería. Aquí en Santa Cruz tenemos dos romerías. Bueno, una ya no se hace, pero la había, que van a poblados que tuvimos. Una es la de Villar de Sauco, la de la Virgen de la Paz, y otra, la de Villaverde, que también tuvo romería y fiesta hasta hace relativamente poco. ¿Dónde está Villaverde? Encima de Villandín, justo mirando al río Tajo. El castillo sigue esta de los cerros hacia Castilla de Alboer, siguiendo esa línea de cerros que van bordeando el río, 13 kilómetros, no llega a 13 kilómetros, un poquito menos, entre Villarrumia y Alboer. Ahí había, y la romería esa... Ya hablamos de esa ermita en un programa. Y la que está está en ruinas, y además de 5 años esta parte... A pie del cerro, a pie del río. Te asomas al río y además unas vistas estupendas de lo que es abajo de Villandín y demás. Así que, bueno, pues esas romerías en otros sitios, en Fuentidueña se hace también la romería hasta la Alarilla. La Virgen sube a la Alarilla, que es donde está la ermita actual. En Corral se sube a la Virgen de la Muela, al Cerro de la Muela. En La Guardia al Santo Niño, en la Puebla de Almenara a la Virgen del Castillo, etcétera, etcétera. Estos lugares que se van despoblando a menudo se convierten en dehesas, como lo que hemos dicho de la Virgen de la Paz. Y bueno, pues la dehesa pertenece a la parroquia, en este caso a la parroquia de Santa Cruz de Santa Cruz, igual que la de Villaverde, que he dicho yo antes, y mientras otros castillos como los de Uclés y Oreja se convierten en aldeas cada vez más despobladas. De hecho, Orejas se despuebla completamente, se queda allí el castillo de Aurelia pelado y la gente se va a vivir a otros sitios. Todos estos pueblos toman nombres de accidentes geográficos. Villa Verde, Villa Tobas, Villa Rubia, Villa Sequilla. O también caracteres del paisaje como Horcajo, lo que he dicho, donde se juntan dos ríos. O Cabeza Mesada, que es algo así como un monte cortado, Cabeza Mesada. Santa Cruz de Moya, Santa Cruz de la Sierra en Cáceres, Santa Cruz de la Zarza. Las primeras están en Palencia, hay dos. Santa Cruz de la Zarza también hemos hablado de ellas, el monasterio de Santa Cruz de la Zarza en Palencia y el nuestro.
el mismo cronista que decía antes lo del maestre del Orden de Santiago habla también del nombre de Santa Cruz. También lo comenta algunas veces. Dice: de la villa Castillos de Santa Cruz en tierra de Cáceres no debe dudarse que, siendo señor o poblador el maestre, la dio este nombre, como en su estado de Humanes, término de Ita, a otro lugar llamado allí Santa Cruz. Y esto mismo entre Aurelia y Alarilla, la villa de Santa Cruz, que para distinción de otras, y no porque la Zarza fuese antes lugar de término ni nombre, llaman comúnmente Santa Cruz de la Zarza. Vamos a ver, aquí habla de tres Santa Cruz. De tres Santa Cruz. Primero, el Santa Cruz de la Sierra, que está en Cáceres, que sigue siendo un pueblo. Hay otro en Humanes, que no se sabe dónde está. Habla de un Santa Cruz en Humanes, o cerca de Humanes, en Guadalajara. Y habla López de Arguleta que Santa Cruz tendría el apellido de la Zarza, pero no porque la Zarza existiese antes, sino porque... y aquí yo creo que se equivoca. Se va a equivocar porque sí que se nombra a Zarza y a Zarza de Tajo en documentos anteriores a este. De hecho, pues Santa Cruz de la Zarza, en teoría, habría sido fundado en 1170 por el maestre, y no es así. El cronista López de Arguleta decía que el maestre participó en el sitio de Oreja, fijaros en los datos que son muy importantes, en 1139. Después trepó desde el cauce de las aguas a la cumbre, lo que he leído antes, y resulta que es bastante difícil que 48 años antes ya hubiese participado en esa campaña y que luego, 48 años después, hubiese subido a fundar. Es decir, no. Es mucho tiempo para por fechas, que decir que eso resulta así. 30 años antes de la fundación ya estuviese ese nombre, no, parece que no. Así que hay que relegar este escrito de López de Arguleta pues a un poco a lo que es la escritura de la propia biografía y a un poco la cosa inventada. A geografía, que es ensalzar en demasía. Aquí vuelven a aparecer los famosos cronicones para argumentar esto. Hay otra leyenda que os decía antes que nos hace partícipes de la conquista del castillo de Peñarroya en las lagunas de Ruidera en 1198. Aunque por entonces ya podía existir Santa Cruz, es bastante raro que entre ellos se encuentren las milicias de pueblos como El Toboso, Miguel Esteban, Alcaraz, Munera y Osa de Montiel. Es decir, que no tenemos relación con aquella gente. No, es muy difícil. Además eso, bueno, pues todas estas cosas, el texto original habla de ciudades romanas, de alces y virculminarius, con lo cual, cuando hemos dicho algo de esto, hemos hablado de los cronicones. Hay una influencia, por mucho que no quiera López de Arguleta, tiene influencia de estos cronicones. Lo que sí es cierto es que en los pleitos de 1223 entre la Orden de Santiago y el Obispado de Cuenca, los frailes se quejan al Papa de que el obispo de Cuenca, don García, no quiere ratificar los acuerdos de 1193 con respecto a las iglesias de Santa Cruz y del Monte. Poco después se citan otras iglesias donde se quieren cobrar los diezmos, que son aquellas de los pueblos que la Orden de Santiago ha repoblado entre 1174 y 1193. Belmonte, Villaverde, Viloria, Cabeza Lebrera, La Zarza, Santa Cruz y Cabeza Mesada. Así que, por concluir, tenemos que Santa Cruz de la Zarza, y esto es lo que sí que históricamente podemos cerciorar, aunque no es muy... no afina mucho. Exacto. Se funda en un abanico de años que va desde 1174 a 1193. En todo caso, en el solar donde se levantó no había ninguna población anterior, así que no somos más viejos que los romanos ni nada de eso. A lo sumo, como hemos dicho antes, una pequeña atalaya musulmana, y probablemente lo primero que se construyó fuera una torre, como en Villarrubia o como en Ocaña, en 1140. Por ahí empezamos. En ese margen estamos. Pues en esa horquilla de tiempo. Y la muralla que se encuentra... Posterior. La muralla que tuvimos muralla, es posterior a este. Sí, pero la que se ha encontrado ahí en la Casa Rural 4 de Oro. Esa posterior. Esa es la posterior. Sí. Esa muralla existió. Que también, puedo hablar también un poquito de la muralla, lo voy a dejar para la próxima semana porque nos quedan dos cosas de las que yo pensaba que era una y iba a ser otra, y la muralla, que se pensaba que pudiese ser una muralla defensiva y tal, pero la estructura de la muralla, según Dionisio, da que pensar que era más un poquito una muralla de adorno, para decir yo vivo dentro de la muralla, soy chupiguay
y tú vives fuera... Sí, o tema fiscal también, para decir el que pase por la puerta tacatá. Más que nada, bueno, lo dejaremos para la próxima porque este capítulo da para 3 programas, y también la idea de que tuvimos 2 iglesias y que tenemos siempre la concepción de que el pueblo se quedó pequeño dentro de las murallas y se tuvo que hacer una segunda iglesia. No. Y a lo mejor no están así, pero os lo cuento el próximo día. Okay. Lo estás dejando... Ya nos lo has esbozado alguna vez, la idea esta. Buen momento para redes sociales, ya que estamos. Pues sí, exactamente. Venga. Ya que la semana pasada no lo pudimos hacer, y yo creo que la anterior tampoco, no sé, con los programas especiales, pues claro, no es cuestión de interrumpir al invitado. Os contamos un poquito nuestras redes. Empezamos aquí por Twitter, @nomecuentesonda, nuestro muro de Facebook, No Me Cuentes Historias, nuestro canal de YouTube, No Me Cuentes Historias también, y las, Instagram, que también tenemos Instagram, Cuentes Historias, y luego las plataformas por donde nos podéis escuchar. Eso hemos dicho antes, YouTube, nos podéis seguir por Spotify también, No Me Cuentes Historias, y sobre todo el canal iVoox, que es esta plataforma que yo creo es la que utiliza todo el mundo para audios, por lo menos en español, que ahí tenemos 2 canales: el canal del programa principal, No Me Cuentes Historias, y luego el de las biografías, No Me Cuentes Biografías, que es el programita que emitimos los miércoles, los sábados por la tarde, sobre las 5 o las 6 de la tarde, que tenemos ahí media hora, que es las biografías que vamos contando y que cogemos, extraemos y se ponen en ese canal exclusivamente. En el canal principal es el programa que emitimos los domingos a las 6 de la tarde y que volvemos a repetir los jueves por la noche. Muy bien, y nos quedaría el 679, es que me has pillado con un bombón en la boca. Sí. Está bueno. Y no hay más canales porque no nos da la vida, porque aún así llegamos de mala manera. Sí. Mira, el jefe casi ni a poder hacer el programa. Te vas a hacer de oro, macho. Yo de mayor quiero tener tus cuartos, no vivir como tú, tener como él, no. Cuando me haga de oro, lo sabrás. Sí, habrá señales. Habrá señales. Desaparecer de aquí. Mientras digo, aquí estamos. Sí. Cuando empieces a hacer los programas de esos que duren 1 hora, 2, es porque no tienes que trabajar y las que te has dedicado a esto. Bueno, ¿qué iba a decir yo? Que el 679-984-636 es nuestro número de WhatsApp, y a través de él nos llegan cositas. Y lo agradecemos mucho. Nos gustan mucho los comentarios. En cualquiera de estos canales se pueden poner comentarios en los programas, aparte del me gusta. ¿Y el no me gusta? ¿O eso no hay? Sí, también hay no me gusta. Creo que en algunos sí, y en otros no. En YouTube yo creo que sí hay. En iVoox creo que no, por ejemplo, ¿sabes? Y en Facebook creo que tampoco. Y si se puede hacer el comentario, pues pone no me gusta. Exactamente, ya está. Que problema. Todas las críticas son bienvenidas, sobre todo las constructivas, ¿sabes? Y sugerencias y opiniones, porque la que hablábamos en otros programas ayuda a dar visibilidad al programa. ¿Sabes? Que no nos queremos hacer ricos con esto, pero sí, la verdad es que ver, pues oye, que somos 1100 en iVoox, 1100 y pico también en Facebook, oye, pues está bien. Y en YouTube. Y en YouTube también, pues la verdad es que dices, oye, pues mira, si nos siguen, pues será porque lo vamos haciendo bien. Entonces, pues nos anima, qué demonios. Eso, que nos cuesta aquí juntarnos de vez en cuando 2 o 3 veces al mes para hacer todo esto. Es tiempo que empleamos con mucho gusto. Exactamente. Y si encima gusta, mejor. Muy bien, vamos con Blanca de Castilla. A mandar. Que solo había una, ¿no? Que está diciendo lo del fantasma. Habrá muchas blancas y una Castilla, pero yo la de Sigüenza así que no. Cuenta que lo mismo. Blanca. Espera, que tiene que hacer la entrada y todo eso. No, le pondré la música que corresponde. Claro. Empieza la sección. Venga, empieza la sección. Ya, pum. Hay que joder lo que te gusta. Me pone el capote bien visto. Corriendo picas a caballos, enfrentando arcabuces a piqueros, con el alma unida por el mismo clero, que la sangre corra protegiendo el reino, aspa de Borgoña.
Pues nos vamos a quedar prácticamente en los mismos años en los que se funda Santa Cruz, prácticamente, exactamente, siglo XII, siglo XIII. Hoy nos vamos a ir, pero no a España, nos vamos a ir a Europa. Nos vamos a ir a conocer la figura de Blanca de Castilla, una mujer realmente excepcional y de las mujeres más influyentes en la política europea del siglo XIII. A través de su historia, de su vida, podremos conocer dos cosas: el papel de la mujer en la monarquía de la Edad Media y los tejemanejes, los entresijos del poder, los equilibrios del poder europeo, no solamente de Castilla. Entonces, ahí que nos vamos a conocer, nos iremos a la Francia medieval a conocer a Blanca de Castilla. En Castilla nació la aurora, hija de reyes, firme y leal, cruzó los montes. Oye, que esto es lo que nos ha salido de la inteligencia artificial. Sí, lo clava, de momento lo clava. Como mola, Bueno, luego la pongo al final. Con voz de juglar, además. Sí. Auténtico. He puesto rock y guitarras. O sea, esa es la... sube. A mí me recordaba los New. Guía y sostén cuando la sombra rozó la corte. ¿Cómo mola, no me digas? Claro, Sí, yo no lo he hecho, lo ha hecho aquí una IA. Pero, ¿a qué New? Este sonido es New, de rock medieval. Bueno, pues sigue, que te he cortado. Lo que íbamos, nos vamos al año 1188 a Palencia, que es donde vino al mundo nuestra Blanca de Castilla, hija de una cuna muy chula, de Alfonso VIII y de Leonor de Plantagenet. Ya hemos hablado aquí. Exactamente, que hemos hablado de ambos, de la reina Leonor de Plantagenet. Por lo tanto, tenía de abuelos maternos Enrique, ya no creo que era Enrique II de Inglaterra, y Leonor de Aquitania, que también hemos hablado de ella por ser una de las grandes figuras de la mujer en la Edad Media. Nuestra Blanca de Castilla, la verdad es que esa corte era una gozada, porque es que tuvo una camada de hermanos, creo que eran 17, así a ojo, ¿sabes? Sí, porque claro, también algunos se morían a los 3 días, estas cosas, y ya no sé si los cronistas los cuentan o no los cuentan. Y eso que no existía los Pusdey todavía. Sí, pero esto lo que no había era Netflix. Entonces, como no había Netflix, pues había que hacer otras cosas. El caso es que tiene, de los hermanos así más de más relumbrón, como ella, pues tendremos a Berenguela, que también hemos hablado de ella aquí. Es que ya en 8 años ya va dando para mucho, ¿eh? Sí, ya van saliendo. Aprendo de historia y todo. Berenguela fue reina de Castilla, fue esposa de Alfonso IX de León, y su hijo, Fernando III el Santo, será el que unifique ya definitivamente los reinos de Castilla y de León. Tuvo otra hermana, se llamaba Urraca, son los nombres comunes de la época. De esta no hemos hablado de otras Urracas, pero esta Urraca fue reina consorte de Portugal. Tuvo otra hermana, Leonor, como su madre, que fue reina consorte de Aragón, porque casó con Jaime I el Conquistador. Y claro, su hermano fue Enrique I de Castilla, que sucedió a su padre. Luego este Enrique I pues murió jovencito, murió de niño realmente, de una pedra, jugando entre niños de una mala pedra, de una drea, que diríamos en Santa Cruz, pues se mató, y quedó como heredero la reina Berenguela.
y ella rápidamente lo que hizo fue abdicar en su hijo Fernando III, ¿sabes? Pero bueno, a lo que íbamos, a nuestra Blanca de Castilla, pues se empezó criando allí en pequeños pueblecitos de Palencia, como sus padres estaban siempre para arriba y para abajo, porque las cortes medievales eran así, siempre deambulando de un sitio a otro, eran itinerantes, pues Blanca de Castilla se sabe hasta el ama de cría. Sabe que era una tal, su nodriza fue Sancha López, y por unos documentos medievales de un monasterio de allí de Palencia se sabe que los reyes en agradecimiento pues les dieron unas buenas tierras y demás. Y luego ya en el momento que pasó el tema de la nodriza, fue criada por uno de los grandes de Castilla, Pedro Rodríguez de Castro, del linaje de los Castro, que siempre han estado enfrentados a los Lara, que son los grandes de linajes de los que fundaron Castilla, del conde que fundó Castilla, que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero que era de la casa de Lara. El caso es que bueno, se crió en un pueblecito de Palencia con su hermana Berenguela. Berenguela era un poquito mayor que ella, pero se criaron las dos juntas, y esto hizo que estuviesen siempre muy unidas. También con su hermana Urraca se criaron, porque eso, su madre y su padre, los dos a la limón, les dieron una educación para gobernar, una educación fuera de lo común. Igualaron a todos: tú vas a gobernar, Enrique, porque es el chico, el heredero, pero todas vais a estudiar con él gramática, música, astronomía. Todas se formaron en una corte que eso, de los muchos mitos que rompemos aquí sobre la leyenda negra de la Edad Media, no siempre fue tan negra, tan oscura. Esta música de fondo lo puede ilustrar. Podría haber sonado perfectamente en la corte de Leonor de Plantagenet y de Alfonso VIII, porque fueron los grandes impulsores, por ejemplo, de la música de los trovadores, de los juglares. Era una corte, alegre. Era una corte abierta, una corte con colorido. No era una corte oscura, llena de suciedad, como se nos pone en las películas de la Edad Media. Demonios, si el hombre hubiera estado 1000 años que duró la Edad Media sin ducharse, como lo ponen en las películas, hubieran muerto en 4 días. Y no, en la Edad Media la gente se bañaba, la gente se duchaba, la gente se peinaba, se arreglaba, y les gustaba el colorido, les gustaban los perfumes. Y en esta corte de Castilla, más, porque veremos el contraste un poquito más adelante. Y el caso es que, bueno, estaba ella pues con sus cosas allí, con sus siguiendo a la corte de sus papas, nos vamos a Palencia, nos vamos a Toledo, tal, y resulta que en el año 1200, en otro punto del mundo, entre Francia e Inglaterra se están dando de tortas. Pensemos en una Francia mucho más chiquitita de lo que es ahora. Realmente ocuparía el centro de Francia, alrededor de París. Échale 4 dedos alrededor de París en un mapa y eso es lo que era Francia. Y una Inglaterra que, aparte de lo que es más o menos Inglaterra, tenía territorios feudales en la mitad de Francia. Toda la costa atlántica francesa, desde Normandía, Bretaña, hasta Burdeos, la Gascuña, todo esto eran territorios feudatarios del rey inglés. Esto, para entenderlo un poquito, viene por tema de herencias y de una cosa que se llama feudalismo. El feudalismo al final no deja de ser la protección de un señor a unos vasallos. Pero claro, ¿qué ocurre cuando el vasallo de un territorio es un rey? ¿Qué pasa? Que el rey inglés, que ha heredado todas esas, por matrimonios y historias, todos estos territorios en lo que hoy llamamos Francia, tiene que rendir vasallaje al rey francés. Uy, qué mal se lleva eso. Esto no me cuadra a mí mucho. No pega. Más o menos el origen de la Guerra de los 100 años. Bueno, pues por ahí.
Por ahí van un poco los tiros. Pues es que en el año 1200 el rey francés y el rey inglés del momento, el rey francés era Felipe II, Felipe Augusto, una cosa así, era el rey francés, y el rey inglés lo conocemos de sobra, Juan I, conocido como Juan sin tierra, que era tío de Blanca de Castilla, al ser hijo también de Leonor de Aquitania, hermano de su madre Leonor de Plantagenet, igual que Ricardo Corazón de León, otro personaje de sobra conocido, pues era tío de la protagonista de hoy. Pues firman un acuerdo, dicen, ya vale de por lo menos de momento, de pegarnos de espadazos, y vamos a casar. En este acuerdo se establece la paz si el primogénito del rey francés, el delfín de Francia, el sucesor al trono de Francia, se casa con una infanta castellana. ¿Y por qué? Por lo que hemos dicho antes, porque realmente Inglaterra, la corona española en ese momento, todas las infantas españolas tenían sangre inglesa. Entonces Juan sin tierra pensaba que era una forma de controlar Francia, ¿sabes? Entonces, venga, he dicho una infanta, no he dicho todavía Blanca. Digo, una de las infantas de Castilla se casará con el delfín de Francia. Y ahí tenemos que la anciana y venerable Leonor de Aquitania viene a España, viene a Castilla. Que yo no me lo imagino, una señora ya muy mayor, a ver, con su porte y su tronío, se nos planta en España a ver a sus nietas. Son sus nietas, claro, entonces no había WhatsApp para enviarle una foto a la abuela. Y viene a España a ver a Castilla, a ver a sus nietas, a ver cuál se lleva. En un principio habían pensado en Urraca, que era 2 años mayor que Blanca, pero algo vería Leonor de Aquitania en Blanca, que con 12 años dijo, esta, me llevo a esta. Y es que se la lleva. Tú ponte con 12 años que te dicen de un día para otro que llega una señora muy bien vestida, muy bien plantada, y dice, esta es tu abuela. Ah, mira qué bien. A ver si me trae chocolate, caramelos, estas cosas que los abuelos suelen dar a los nietos. No solo no le trajo caramelos y chocolate, sino que dijo, te vienes conmigo, dejas a papá, dejas a mamá, dejas a todos tus hermanos, a todo lo que conoces, y te vienes a otro país que no conoces de absolutamente nada para casarte con un señor. Bueno, y hablan muy raro. Y hablan muy raro. A ver, lo bueno de aquella época es que había un idioma común que se llamaba latín. ¿Sabes? Que no hacía falta aprender inglés, que como sabemos es un idioma inventado. Pero bueno. Entonces, emprende en abril de 1200, emprende su viaje con su abuela. Cuando llegan a Burdeos, que dice, Burdeos es Francia, pero es del territorio francés, ya dependiente de Inglaterra, feudatario de Inglaterra, del rey inglés. Leonor de Aquitania se coge, mira hija, sigues tú sola, le dices al cochero que coja los carteles que pone París y tú por la autovía te llegas a París. Quiero pensar que había una delegación de la corte francesa que se la llevaría. Leonor de Aquitania en Burdeos embarcó para Inglaterra y ella siguió sola. Quiero pensar que llevaría damas de compañía y un pequeño séquito. La verdad es que no he encontrado más documentación, pero allá que se fue y se presentó en París, y al mes la estaban casando. En mayo del año 1200 se coge y se casa con el futuro en ese momento delfín de Francia, futuro Luis VIII de Francia. Lo bueno, que era más o menos de su edad. Entonces, pues mira, dentro de lo malo, los educaron a los dos a la vez. Los estuvieron dando clases, lo mismo, gramática, música, astronomía. Me ha llamado mucho la atención que se estudiaba mucho la astronomía a los dos a la vez. Eso, pues al final salió bien. Hay veces que sale el tiro por la culata, en este caso salió bien,
y los dos se llevaban estupendamente. Que no me sale, Luis VIII, bueno, antes de ser Luis VIII, cuando todavía era el Delfín, ya casados, y confiaba muchísimo en su mujer, era tanto monta tanto. Los entresijos políticos, leche, es que encontramos a este chavalín, y como el gobierno inglés de Juan Sin Tierra era tan malo, que lo hemos visto por las películas de Robin Hood y demás, nobles ingleses le ofrecieron el trono al Delfín de Francia, a este Luis todavía no era Luis VIII, porque seguía reinando su padre, y este se fue con el ejército a Inglaterra a luchar contra el bando realista de los ingleses, de Juan Sin Tierra. Y era Blanca de Castilla la que organizaba el ejército en la retaguardia, en la logística, la que le mandaba las naves con los pertrechos, con los soldados de refuerzo y demás a Inglaterra. Fue derrotado, los ingleses al final vencieron. Es la historia esta que sabes de la V de la victoria, que son estos dos dedos los que levantaban los arqueros ingleses que derrotaron a la caballería pesada francesa. La caballería francesa, Francia ha sido el ejército y el país más fuerte durante la Edad Media, porque tiene una muchísima población y una caballería pesada, que era la caballería de los nobles, cargados con sus armaduras y demás. Eso era la caballería pesada, y una carga de caballería pesada es muy complicado de parar. Los primeros que la derrotaron fueron los arqueros ingleses, a base de las flechas y unos arcos enormes, lo que hemos visto en las películas. Esos dos dedos de la V de la victoria son los que utilizaban los arqueros para tensar el arco y soltar. Eran los dedos que les cortaban los franceses si les cogían prisioneros, porque era deshonroso para un caballero morir a manos de un arquero plebeyo, y no en una lucha de tú a tú con otro caballero medieval. Pues el caso es que hubo seguían las guerras franceses-ingleses con este tema, hasta que el año 1223, si no recuerdo mal, muere el padre de Luis, y ya sube al trono como Luis VIII de Francia, y la reina consorte Blanca de Castilla. Es una corte que a los franceses les chocó muchísimo, porque Blanca llevó los usos y costumbres españoles, castellanos, vamos a decirlo así. No eran los usos y costumbres franceses. La seriedad, lo negro, lo rígido, lo austero, era lo francés. Lo castellano, que a ver si lo encuentro, era lo contrario. Lo castellano era lo alegre, era lo colorido, era lo viva la Virgen. No era la visión que... A ver, es que adjudicamos a la Edad Media una serie de prejuicios, cuando la Edad Media dura 1000 años prácticamente. Desde la caída del Imperio Romano hasta la caída de Constantinopla, esos son 1000 años. Es imposible que durante 1000 años una cosa no cambie. Y hubo momentos más oscuros y otros momentos más claros. Y hubo unas zonas de épocas más alegres, por decirlo así, de una mentalidad distinta que otra. Entonces no fue uniforme. En aquel momento la corona de Castilla era una corte mucho más liberal, mucho más abierta, con poetas, con trovadores, y esto se lo llevó Blanca a París, que en un principio no la querían ni ver, porque era Blanca la extranjera, Blanca la española, Blanca la castellana. No la tragaban. No cuadraba. No cuadraba. Los tres grandes problemas que tuvo su marido en su reinado y ella fue la lucha con Inglaterra, el tira y afloja con Inglaterra, la cruzada contra los cátaros, contra los albigenses, que también se llama así, albigenses, y los problemas con la nobleza. La nobleza francesa no la tragaba.
a lo que Blanca reaccionó con mucha inteligencia, que es algo que siempre se le ha reconocido: la inteligencia, la diplomacia, la viveza. Me voy a hacer amiga del pueblo, y va a hacer un montón de actos sociales de caridad con los pobres, apoyando a mujeres, a niños, a pobres, a enfermos, para ganarse el favor popular. Porque resulta que a los 3 años de empezar el reinado va su marido y se muere. Vaya, exactamente. Le pilló en la cruzada contra los cátaros. En el tema de los cátaros merece un programa y hasta 2, si me apuras. Hay problemas religiosos, de herejías, y hay problema político. Todo el sur de Francia, que era donde estaban los cátaros, fueron declarados heréticos por la Iglesia, pero es que todo ese territorio escapaba del control del poder real francés, y estaban más bajo el control de Aragón. Nos tenemos que remontar a los visigodos para ver que toda esa zona de siempre, eso desde época visigoda, ha estado bajo el influjo o la influencia, la familiaridad con Aragón. Se habla catalán a los 2 lados de los Pirineos. En el lado francés también se habla catalán, y toda esa zona, con diversos nombres, que si Septimania, que si tal, ha sido primero, ¿os acordáis cuando José Soto nos decía que el último rey godo no fue el rey Rodrigo, sino que la lucha continuó? Pelayo en la parte de Asturias, pero en la parte de Francia siguió habiendo, en el sur de Francia, reyes, por lo menos que se sepa, un par de reyes godos que siguieron ofreciendo resistencia. Estamos hablando de ciudades como Carcassonne. Todo lo que es la costa francesa, desde el Pirineo hasta prácticamente Marsella, hasta el Ródano, era de influencia aragonesa. En la Edad Media esa influencia seguía estando ahí, o por el mismo territorio, porque pertenecía a Montpellier, pertenecía a Aragón, o por relaciones de vasallaje entre el conde de Tolosa y el rey de Aragón. Entonces, la herejía de los cátaros también era una forma para el rey de Francia de extender su territorio. Por la parte religiosa, el rey de Francia siempre ha sido llamado cristianísimo, por el peso, la importancia que tenía Francia para la Iglesia y para toda Europa. Lo del que el papado nos haga la pelota con lo de reyes católicos no se inventa ahora. Al rey francés ya era el cristianísimo, por Dios, porque Francia era mucha Francia, muchísima, el doble, el triple de población que España e Italia juntas. Entonces era una forma de que ese reino francés, que se había disgregado después de Carlomagno y que estaba tratando de volver a recuperar su poder territorial, era una excusa: me quito por delante los cátaros, y con esa excusa de que de rey cristiano vuelva a recuperar todos estos territorios. Pues el rey Luis VIII murió de disentería en un asedio de una ciudad de los cátaros. Y como Blanca vio de venir el tema de que los nobles, pues ya lo sabía por su casa, que una nobleza débil, una realeza débil, una monarquía con un rey pequeño, en minoría de edad, era un problema, porque los nobles se te subían a las barbas y siempre o los querían controlar o querían poner a otro candidato. Lo que hizo fue rápidamente, pero en cosa de un mes, montar el subirle al trono a su hijo Luis IX de Francia, conocido como el Santo, posteriormente porque fue a las cruzadas y demás. Entonces, a su hijo pequeño lo hizo rey al momento, pero al momento es a los 4 días de la muerte de su padre. En cuanto se enteró, prácticamente no dio tiempo. Lo que hizo fue movilizar al pueblo para que desde la sede de la corte hasta París, la catedral de París, donde se le tenían que coronar rey, la gente se movilizase, porque ya llevaba 20 años en Francia, y el pueblo llano sí que la quería por todas esas obras de caridad, como se le iba ganando. La nobleza no. Entonces lo que quería era que el pueblo llano, con su presencia, protegiera la coronación de su hijo, y así lo hizo. En ese momento se proclamó regente. La Iglesia jugó a su favor
porque dijo que el rey, en su lecho de muerte, había dicho que se quedara de regente su madre, que a su hijo lo coronaran rey. Bueno, puede ser más un juego político, que a la Iglesia tampoco le interesaba luchas nobiliarias que siempre desestabilizan el país. El caso es que se corona rey a Luis IX, San Luis de Francia, y ella queda como reina regente que va a llevar el poder en la sombra. Va a ser realmente la que mueva los hilos de poder, y con diplomacia, siempre con diplomacia, y cuando es necesario contrata mercenarios extranjeros porque no se fía de las tropas de los nobles, porque van a ser sus grandes opositores, sus grandes enemigos. Con esas tropas meterá en vereda a los ingleses, irán perdiendo terreno poco a poco. En una de las fotos de los mapitas que he puesto un mapa más o menos de principios del reinado de Luis, y otro de 50 años después, y vemos que lo que es el reino, el territorio que controla el reino de Francia es muchísimo mayor, y ya se va pareciendo a lo que es la Francia actual, ya se va acercando. Entonces esta mujer en la sombra va a hacer frente a la nobleza, va a acabar con la herejía de los cátaros, y a los ingleses los va a ir metiendo en vereda, expulsando poco a poco de Francia. A su hijo le dio por la vena de las cruzadas, se fue a Egipto, le dieron pal pelo, volvió a casa, se volvió a ir fue a Túnez en otra cruzada, le hicieron prisionero, tuvo una segunda regencia, porque eso le habían cogido prisionero al rey, y vino a morir en Francia en el año 1252, en esta segunda regencia, ya cuando le habían dado, gracias a Dios, la noticia de que al rey le habían liberado. Habrían tenido que pagar lo que no está en los escritos para que le liberaran, y murió allí en Francia. Es un pelín la musiquilla que me quedo sin voz. Tengo otra cervecilla por ahí si quieres, ¿eh? No, ya con eso me apaño. Vale. Sí, porque ya son 2 pinceladas lo que me queda. Muy bien. Era simplemente, sí, ya que hemos visto que eso, fallece en Francia en el año 1252, reconocida por todos los franceses aún a día de hoy como una de sus mejores reinas, reina consorte, porque ella nunca fue reina. Francia nunca ha tenido reinas, porque siempre ha operado la ley sálica, siempre ha estado vigente ahí. Quería hablar del carácter de la reina, de cómo era en lo personal Blanca de Castilla. Y bueno, podemos coger, claro, la parte francesa, orgullosa, eso. Je suis désolé, pues eso, orgullosa, altiva. Entonces, propia del carácter español. No se podía ser todavía chauvinista. Los franceses sí. No, digo por la palabra que es sí, los franceses un poco, pero otros hablan de que era una mujer caritativa, una gran gestora, una gran diplomática. Eso, que siempre estaba beneficiando a mujeres, niños, a enfermos, pobres en general, sensible, afectuosa, apasionada, fastuosa como todos los españoles. Es lo que os decía, pero no habíamos quedado en que la Edad Media española era lo más oscurantista que nos habíamos echado a la cara, y resulta que los franceses nos dicen que somos fastuosos. Anda narices. Pues sí, fue la que introdujo las tintorerías, el color, la música, y hizo una cosa que a mí me llama muchísimo la atención. Con su hermana siempre estaba carteándose. Al día siguiente de que se entera su hermana Berenguela de la victoria de las Navas de Tolosa, al año 1212, parte un mensajero para que la noticia llegue a Francia, para que su hermana se entere de que su padre ha vencido en la victoria de las Navas de Tolosa. Como es que decían que enviaba partidas de dinero a España. Pues sí,
porque ponía partidas destinadas a hispanus. Estuvo ayudando siempre. Por un lado estaba la nostalgia que siempre tuvo de su tierra, de forma inevitable. Salió de pequeña, pero ya tenía un conocimiento ya con 12 añitos. Y por otro lado era su profesionalidad como reina. Yo aquí soy reina, tengo a mi hijo, tengo que dar la cara por él y sacar esto adelante. Tengo que apoyar a mi marido porque me han educado para esto, porque soy la reina. Y una cosa muy curiosa relacionada con la educación que recibió y que vio de sus padres, y es el amor por el arte. Es la época del esplendor del arte gótico, y creó una capilla, la capilla de Saint-Chapelle, la Santa Capilla, para guardar las reliquias que compró la monarquía francesa a los bizantinos, la corona de espinas. La corona, se supone que era la corona de espinas que llevó Cristo en la cruz. Pues allí se conservaba, en esta capilla de Saint-Chapelle, que es una bombonera que no tiene paredes, que tiene vidrieras. Es el arte gótico llevado a la enésima potencia, vamos. Queriendo significar que el rey de Francia tiene la corona del rey de reyes. Hay personas que han llorado allí. Pues no, yo las fotos que he visto... ¿No has estado? Yo no he estado. Me parece eso, una preciosidad. Y en la parte de abajo no hay una cripta. Debajo de la capilla hay una cripta donde, bueno, pues se daba misa para la gente de la corte y demás. Y esa cripta está llena de columnas rojas con castillos dorados. Blanca de Castilla es el soporte de la corona de Luis el Santo de Francia, de San Luis de Francia. La base del reinado de Luis, el rey de reyes que tiene la corona de espinas de Jesucristo, es todo un mensaje político. El arte no se hace así porque sí, todo lleva detrás un mensaje político. Acordaros de cuando hablábamos de San Antonio de los alemanes, como Felipe V lo que quiere es que le enlacen con la dinastía de los Austrias para que se vea la continuidad dinástica. Y sale Carlos II, que era Austria, y sale él, Felipe V, que es Borbón. Pero ese mensaje iconográfico, esto se repite y se ha inventado desde siempre. Pues se repite en esta capilla de Saint-Chapelle, que, como bien dice, si has estado, tiene que ser una pasada del arte gótico. Y me llama la atención porque decía el artículo que leí, que dice, no sé si habrá lugar en el mundo donde haya más castillos representados. Decían que también era una alusión a los derechos dinásticos que podía tener sobre la corona de Castilla San Luis de Francia. Al morir Enrique, el hermano de Blanca de Castilla, al morir niño, al morir muy joven, dicen que su padre, Alfonso VIII, había dicho, unos nobles fueron a Francia a decirle, el rey Alfonso VIII ha dicho que si muere su hijo sin descendencia, que el heredero sea el hijo de Blanca de Castilla. Puede ser, a ver, es testimonio. El San Luis, Blanca de Castilla no quisieron, porque Francia y Castilla fueron aliadas durante toda la guerra de los 100 años. Castilla y Francia fueron aliadas porque tienen un enemigo común que se llamaba Aragón y un enemigo común que se llamaba Inglaterra, y durante gran parte de la Edad Media fueron aliadas. Entonces no quiso entorpecer las relaciones porque él se veía rey de Francia, no se veía rey de Castilla, y evitó una guerra para bueno, le hago aquí este guiño a mi madre. Otros hablan, bueno, esto de mucho mensaje iconográfico, otros dicen a lo mejor simplemente es el cariño de un hijo por su madre, el respeto y la reverencia que siempre le tuvo, porque sabía lo dependiente que era de él y en ella se apoyó hasta el día de su muerte, lo fiel que le guardó el reino y lo mucho que le ayudó a ampliar las fronteras y a gobernar Francia y dejar el recuerdo de esa gran reina que tuvo Francia en aquel momento, nuestra Blanca de Castilla. Oh, qué bonito.
Chimpún. Chimpún, le ponemos la canción a... Venga, termínalo con la canción, que tiene pinta. Ponte los cascos. Como tenemos 2 versiones, os pongo una de ellas, ¿no? La letra creo que es la misma para las dos, pero una suena de una manera y otra de otra. Vamos a ver si atina o esto o qué. En Castilla nació la aurora, hija de reyes, firme y leal. Cruzó los montes hacia la historia para en Francia reinar sin igual. Blanca de temple sereno y fuerte, madre prudente, guía y sostén. Cuando la sombra rozó la corte, fue luz constante para el Edén. Guardó el trono con mano segura, tejiendo paz con sabia razón. Ni intrigas torvas, ni noche oscura doblaron nunca su corazón. Madre del rey, santo y valiente, de Luis y de Francia, espejo de fe y honor, sembró en su hijo dulcemente justicia ardiente y santo gente firme, mujer de acero, alzó la ley frente a ambición, y en cada gesto noble y sincero puso el deber como religión. Hoy su memoria vive en la historia como un castillo frente al mar. Blanca es corona, temple y victoria, madre y reina sin par igual. Espectacular. No lo ha hecho mal, ¿no? Impresionante. La moza esta por no lo ha Dios. hecho mal. Sí, parece que lo he ido leyendo, me cago en la leche. Lo que vamos a hacer para el próximo día, que no nos dé la lata y Directamente, ponemos la oye, canción. os paso los ficheros y que saquéis el programa. ¿Te pongo una canción yo? Pero no será para por aquí, por el micro, ¿o qué? Sí, mira, ya. A ver. Espérate, tendré A que... ver si sale. No... Porta de Nicolás, donde se enamoró en la casa de Luján. Destacado la porta de Nicolás. Muy bien, esa te la has currado también con esto, ¿no? Con la IA. Sí. Bueno, pues vamos a tomar esta costumbre, si os parece. El próximo capítulo que hagamos nosotros, me decís al principio del programa al personaje tal y le... Pues, lo que pasa es que el jefe lo dice a última hora, hay que andar corriendo. Sí, claro, es que tardamos nada, claro. Claro, no. Fíjate, Sí, sí, letra sí. que... Y la letra es que lo clava, ¿eh? Pero clavado, sí. coño. Es que las sillas estas nos comen. Sí, Nos comen. Antes No van eran a los chinos, jubilar. ahora son... Que llevamos ya aquí un ratillo, ¿no? Habrá Venga. que irse a acostar, que hoy es muy tarde. Sí, Bueno, poquito. hoy vas a llegar tarde a Madrid. Sí, casi temprano voy a llegar. Sí, si no ¿Qué te pasó? calientas ni nada por el camino. No, a ver si no me duermo. Hay que hacer programa la semana que viene, no sé si lo sabíais. qué manías. Sí, hay que hacer programa. No conoces a nadie. No tenemos invitado por ahí. No, conoce a alguien, hombre. Tengo... Por ahí. Vamos a ver, os cuento cómo va esto.
Tengo preparado el programa de la historia de la radio en Santa Cruz de la Zarza, la historia de Onda Plana desde que era Radio El Cañejo. Lo tengo maquetado para hacerla yo. He pedido información a gente que estuvo muy implicada en la fundación de esta emisora en los años 80 y 90, entre ellos su fundador y Martín Ángel, que me ha facilitado, pues imaginaos qué cantidad de material, qué reliquias, vamos, ahí incluso está vuestro nombre puesto y tiene pelo y todo. Y tiene peligros. O sea ¿Qué tiempos aquellos? Pero es que le dije a Martín Ángel que si se quería venir ese día a contarnos sus vivencias, claro. Hombre. No, una cosa es que yo lo diga y otra que lo cuente él en primera persona. Así que voy a llamarle a ver si se quiere venir. Pues cojonudo. Pues sí. Así que tenemos Muy bien. a Martín por ahí. Y ya nos metemos en mitad de marzo. Ya estamos. Tal cual. Champú. Nos queda para coger vacaciones, tú. Es verdad, para Semana Santa hay que coger vacaciones. Sí. Ahora estás en Cuaresma ahora, ¿no? Y la Cuaresma. No sé ni dónde estoy. Necesito vacaciones. Bueno, pues nada. Pues vamos a ver si nos sale ese programilla. Si no, pues la semana que viene haremos otra cosa. Si nos sale eso, no os lo perdéis, que va a ser un programa muy interesante. Voy a ver si encuentro por aquí lo de Siniestro Total, que es nuestra canción de despedida. Creo que hemos dicho todo hoy, hemos dicho redes, hemos dicho número de teléfono. Estas canciones te las paso ahora mismo, ahora si quieres. ¿Y la el ordenador? Y la de Menkere también. Venga, enciende el ordenador mientras que voy poniendo. ¿Móvil no lo puedes por el WhatsApp? Es que lo tengo aquí en el pincho. Vete el pincho y ya te las pones. Porque si no me va a costar a mí poner el pincho en el teléfono. Luego lo mandas. No, arranca el ordenador antes. Venga, que no arranco, que está dormido. Siniestro Total, venga. Te cuesta arrancar. Vamos después de morir. ¿Qué son los agujeros negros? Se expande el universo, es cóncavo convexo. Mientras que arrancáis, don Juan, don Joaquín, hasta la siguiente. Rafa, hasta la próxima, chicos. 245 ya el siguiente. Huyamos de la rima fácil. Venga. Si lo podemos evitar. Felices sueños. Adiós. Hija de rey.